Queriendo conocer su opinión sobre este DNU que el presidente hoy dijo, por fin vamos a recuperar lo que se robaron, la plata al narcotráfico y el que las hace las paga. A ver, no voy a hablar demasiado del presidente, ¿no? Si el presidente quiere que los argentinos recuperemos la plata robada, que le pida a su hermano que blanqueó 600 millones de pesos, que fue plata que le robaron al Estado en evasión impositiva, que lo devuelva rápido. Si en verdad le preocupa eso, podría empezar por casa. Pero en verdad al presidente no le preocupa eso. Eso es toda una gran mentira. O el correo, ¿no? O el canon del correo. O el correo, que le pague. Claro, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si el presidente le pide a su papá que le pague lo que le debe al Estado argentino y que le robó al Estado argentino, los jubilados no hubieran el año pasado tenido que soportar que le saquen una suma similar a la que el padre debe del ANSES, para él poder cubrir el déficit fiscal que tiene. Pero Macri miente. La verdad es que ha mentido desde el primer día y acá también está mintiendo. El problema que tenemos es que es demasiado desvergonzado esto. Miren, siempre recuerdo, déjenme poner un ratito, un profesor de Derecho Penal. Los decretos de necesidad y urgencia son decretos que la Constitución le permite dictar al presidente en situaciones de necesidad y urgencia. Hay un hecho que se ha precipitado en la realidad y no hay tiempo de tratarlo parlamentariamente. En esas condiciones puede dictar un DNU, un decreto de necesidad y urgencia. Ahora, esta materia, que se llama extinción de dominio y que consiste en abrir la posibilidad a que alguien que ha cometido un delito reintegre aquello con lo que se ha beneficiado con el delito, ha sido tratado en el Congreso. Lo trató la Cámara de Diputados y hacia fines del año pasado, noviembre o diciembre, lo trató la Cámara de Senadores. ¿Qué fue lo que pasó con ese tratamiento? La Cámara de Diputados propuso una ley que lo que hacía era habilitar la extinción del dominio con el mero procesamiento de una persona. ¿Y qué fue lo que hizo la Cámara de Senadores? Digo, no, con el procesamiento no, el procesamiento es una mera sospecha. No podemos quitarle a alguien sus bienes tan solo con la sospecha. Entonces el Senado cambió esa norma y dijo, no, hace falta una sentencia definitiva. Con una sentencia definitiva, efectivamente, podemos sacarle del dominio del presunto, del delincuente, porque ya habría condena definitiva, los bienes que haya obtenido como consecuencia del delito que cometió. Ahora, ¿qué pasó? Cuando el Senado aprobó la ley, pero modificó lo de diputados, vuelve a diputados. Y para que diputados pueda sostener su proyecto, necesita de una mayoría especial. Y Macri no la tiene. Entonces, como no la tiene, propone sacar un DNU. Ahora, cuando saca este DNU, está violando la Constitución, porque la Constitución dice expresamente que los DNU están prohibidos en materia impositiva y en materias del derecho penal. Y la extinción de dominio no es otra cosa más que una pena adicional. Es una pena que se le aplica, es una pena que se hace extensiva a la pena que le corresponde al delincuente. Y entonces estamos hablando de una norma del derecho penal sobre la que el Poder Ejecutivo no puede legislar. Y si la respuesta es que no es una norma del derecho penal, sino que ellos están previendo un procedimiento de extinción del dominio meramente administrativa, preparémonos. Porque eso fue la CONAREPA, la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial. Fue una triste institución de la dictadura que le quitó sus bienes no a los condenados, sino a los sospechados de haber sido subversivos, como lo llamaban ellos, o de haber sido corruptos. Y en esa lista hubo infinidad de gente. Recién lo escuchaba Marcelo Parrilli recordar a Isabel Martínez de Perón, a María Estela Martínez de Perón, pero ahí hubo muchísima otra gente. Ahí estuvo, por ejemplo, Esteban Rigui, sobre quien jamás hubo una causa en su contra. Lo que están haciendo es algo muy parecido. Bueno, Lidia Papaleo. Porque además, también, si uno tiene en cuenta, Lidia Papaleo, toda la familia Graeber. Y eso le costó. ¿Cómo le robaron las empresas a Graeber, ¿no? Exactamente. No, y a las industrias. Hay muchísimos casos, hay muchísimos casos. Lo que digo es que eso además le costó al país infinidad de dinero que se tuvo que pagar en concepto de indemnización. Entonces, Macri, de cuyas cualidades intelectuales nunca he dudado, que no las tiene, y que su desprecio por el derecho nunca he dudado, que sí lo tiene,
Yo esperaba que por lo menos alguien le recomendara revisar esto que estás diciendo porque es un disparate. Yo esperaba que este ministro Garabano, que es un patético ministro de Justicia, que lo único que hizo fue armarse una camarilla de jueces federales que le dieran el gusto a todos sus pedidos, esperaba que él por lo menos le dijera, mire, presidente, esto no se puede hacer. Pero avalaron todo este delirio. Yo confío que veamos pronto ese DNU para que rápidamente vayamos a la justicia y que haya un juez digno que diga lo que efectivamente es, que esto es inconstitucional por donde querramos verlo. Yo me extendí un poco en la explicación, no, perfecto, pero quiero que perfecto. entiendan que hay normas jurídicas muy sólidas que hacen imposible esto. Perfecto, hay que clarificar, no hay que sumarse a las cortinas de humo. Ahora, también sumo, Alberto, la dirigencia política opositora, que se sumó a la construcción en la Cámara de Diputados y de Senadores, esa ley que ahora les pintaron la cara, que mañana, por favor, también estén armando una conferencia de prensa o expresándose en contra de esta nueva avanzada frente a la institucionalidad. Eso espero. Yo confieso que lo que la Cámara de Diputados había dictado, para mí era horrible. Pero lo de senadores la verdad, Pero la Cámara de Senadores actuó muy bien y corrigió eso. Por eso digo. Y lo corrigió. Por eso digo. Por eso digo que no, muchos... por eso digo que creo que hay que hacer una diferencia entre unos y otros. Por eso digo, espero que los senadores que se habían sumado, el bloque de Pichetto, que estén denunciando también esto, ¿no? Claro, y también espero que los diputados, aunque hayan votado lo que votaron en su momento, se den cuenta que les están birlando su competencia para que el presidente haga este engendro. El presidente, insisto, no está luchando contra la corrupción. Hoy cuando el presidente dijo que por esta vía se iba, por ejemplo, a poder ejecutar obras de arte, sí, en lo primero que pensé, qué funcional que es Bonadío. Claro, qué funcional que es Bonadío. Pero son tan obvios, Alberto, que ya Clarín hizo la lista de bienes de la corrupción K para mandar a subasta. pero además quiero aclarar, ¿no? Por ejemplo, de los 31 cuadros que le secuestraron a Cristina, 16 cuadros fueron comprados antes de que ella fuera presidenta, con lo cual no son, de ningún modo pueden estar vinculados a un hecho de corrupción. Entonces yo lo que digo es tratar de advertirle a la gente que esto que hoy padece Cristina, esto lo puede padecer cualquier argentino el día de mañana. Total. Es una vergüenza lo que está haciendo. Es peligroso cómo el gobierno sigue avanzando sobre la institucionalidad y al margen de la ley. Está clarísimo, pero, a ver, reitero, también esto lo tiene que ver la dirigencia opositora, Alberto, porque el gobierno para mantener el poder va a actuar de esto y de mil maneras que nos vamos a sorprender, pero van a seguir avanzando. Pero es que yo también espero lo mismo, ¿no? Hoy un colega suyo me decía, bueno, pero en esto no tiene responsabilidad la oposición. Mire, la oposición tiene responsabilidad sobre ciertas cosas, sobre otras no. Sobre el desastre económico que se ha hecho en la Argentina, la oposición no tiene responsabilidad. Eso es solo mérito, entre comillas, de Mauricio Macri y los personajes que lo secundan en un gobierno patético. Pero de estos temas, en verdad yo espero que toda la dirigencia se ponga de pie y no permita que el presidente cometa un atropello de esta magnitud. Porque es un atropello a las instituciones como nunca se ha visto. Vuelvo a repetir, este no es un tema no tratado por el Congreso, es un tema tratado por el Congreso, que se trató a fines del año pasado, solo que no le sale a Macri lo que él quiere. Y bueno, la otra así cosa actúa. Que tenemos, así actúa. La otra cosa... Claro, y la otra cosa que creo que definitivamente tenemos que empezar a observar es que no podemos seguir soportando a que el asesor ecuatoriano del presidente siga construyendo imágenes para confundir a la gente. No podemos seguir soportando eso. Porque la verdad es que lo que hoy hicieron fue un formidable acting para volver a la posición fetal del PRO, que es hablar de la corrupción. Claro, pero porque alguna vez le sirvió y vuelven a hablar de lo mismo. Pero yo decía, para hablar de eso también tienen que tener en casa muy limpio. Lo tienen a Barisco, procesado por integrar una banda de narcotraficantes y lo protegen. Perdón. Y la tienen a Ida Ayala, acusada de gravísimos hechos de corrupción, a la que protegen.
Gustavo, tienen a la familia del presidente blanqueando 600 millones de pesos. Además, para que la gente entienda, cuando hay 600 millones de pesos en guaridas en el exterior, son 600 millones de pesos que no se podían contar de dónde salieron. Esa plata es evasión impositiva que la familia Macri le robó al Estado. A Macri le cuesta entender todo esto que yo estoy diciendo, porque entre otras cosas, la fortuna de la que él disfruta, la construyeron en épocas de una dictadura. Entonces a él le cuesta entender. Cuando yo le hablo de la Conarepa, a él le debe resultar razonable. A él le debe resultar razonable que a los opositores le saquen los bienes. Le debe resultar lógico. Pero a alguien que ha vivido la dictadura, que la ha padecido y que ama la democracia y que respeta el Estado de Derecho, le parece patético. Tan patético como el presidente que tenemos. gracias, Alberto. Un abrazo.